Bienvenidos a este podcast, lo cual hablaremos de un tema controversial que se ha puesto de moda últimamente a causa de la contaminación. Soy José Díaz Julca, el locutor del podcast, y los que me están acompañando son Ana Sabache, Fred Paredes, Ángelo Bando, Melissa Guevara, Álvaro Méndez, Ángela Peña y quien les habla. Primero, hablaremos sobre la contaminación, que es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno afecta al equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro. ¿Cuáles creen que son las causas de este tema? Una de las causas son los contaminantes químicos que proceden de las industrias químicas donde se generan productos tóxicos como los ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados de petróleo, los abonos sintéticos y los pesticidas. También tenemos otra de las causas que tenemos son los agentes físicos, que estos son provenientes de acciones causadas por las actividades del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Otra de las causas tenemos los contaminantes biológicos, que estos son provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como son los excrementos, el serrín de las industrias forestales, el papel, los desperdicios de las fábricas y los desagües. Otra de las causas puede ser la deforestación o tala indiscriminada de árboles. Ha reducido en porcentajes importantes los bosques y selvas de la Tierra. Incluso ya se cuenta la extinción de varias de estas especies naturales. La minería también es una de las causas de la contaminación ambiental, ya que las grandes fábricas eliminan sus desechos químicos en el río contaminándolo. Además, los autos emiten gases que contaminan el medio ambiente como es el dióxido y monóxido de carbono. ¿Cuáles piensan ustedes que sean las consecuencias a corto, mediano y largo plazo? Bueno, hablando de las consecuencias, podemos mencionar lo que mi compañera dijo, por ejemplo, la contaminación de las minas, mayormente informales en los ríos, ¿no? Al momento de los relaves, contaminan los ríos, estos llegan hacia zonas de cultivo, ya sea en la sierra o en la costa, y aparte también es agua de la cual el ganado se alimenta, por lo cual podemos ver alteración genética en el ganado o pérdida de este. También alteración genética en algunas de las plantas, porque como digo, llegan a campos en los que los cultivos por así decirlo, absorben esta agua contaminada, por lo cual nosotros al comprar estos productos también nos vemos afectados. Otra podría ser el turismo, no tan, sería una consecuencia indirecta, porque supongamos, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos la erosión costera, que hizo que perdamos esa playa y probablemente podemos perder Huanchaco y Huanchaquito. Esto es a la lógica en el puerto de Salaberry, la cual al momento de poner el molón no se tuvo en cuenta efectos secundarios como son la erosión costera en este caso. También la pérdida de los glaciares que ayuda al aumento en el nivel del mar, que también es una de las causas de la erosión costera en nuestro país. Bueno, relacionando un poco lo que dice Fred, ¿no? Con respecto a la desaparición de los glaciares, esto se debe directamente a la desaparición de la capa de ozono, la capa de ozono, cabe resaltar que está compuesta por un gas que está presente en la atmósfera y evita que los rayos ultravioletas, esta al verse erosionada, pues provoca que los glaciares poco a poco se vayan desapareciendo, ¿no? Y esto nos puede afectar a nosotros de una manera directa, provocando ciertas enfermedades. También esto afecta en los ecosistemas, el cual provoca un desequilibrio y una pérdida en ellos, lo cual esto es a consecuencia de los gases de invernadero. También, a consecuencia de eso, también nos afecta de una manera un poco directa, ya que permite la llegada de ciertas especies invasoras que acaban o reducen con las especies propias de este ecosistema o zona en particular, a la vez que también produce un aumento de plagas de insectos que transmiten diversas enfermedades infecciosas que llegan a lugares donde antes no habían llegado. Bueno,
También debemos tener en cuenta de que la fabricación de autos eléctricos aumentaría la contaminación ambiental y de esta manera a largo plazo destruiría la flora y fauna, lo cual ocasionaría disminución en las zonas turísticas de nuestro país y otros. Además, no es secreto que en zonas donde están localizadas las fábricas el cielo se vuelve más grisáceo, ya sea por diferentes factores, eh, como los químicos que botan. Quisiera relacionar lo que dijo algo de Álvaro sobre la llegada de especies, por ejemplo, en lo que estaba hablando de cómo la erosión costera nos afecta, podría ser también que al momento de tener aguas más turbias y todo esto, por ejemplo, lo que pasó en el 2017, ¿no? Con el fenómeno del Niño, es que las especies marinas, los peces se mudan de ecosistema, y eso desfavorece, ¿no? La actividad, a una de las actividades más importantes, por ejemplo, en Salaberry, que es la pesca. ¿Cómo afecta todo esto en nuestra salud? Bueno, esto se ve directamente desde hablando desde la contaminación atmosférica, la cual nos afecta tanto a corto como a largo plazo, ya que sus efectos secundarios son más probables sufrirlo niños, ancianos y algunas personas que sufren alguna enfermedad, ya que las personas mueren anualmente por los efectos secundarios de la contaminación atmosférica. Esto se ve en países donde la contaminación del aire se ve muy afectada. Un nivel de contaminación atmosférica elevado, ya que la mayoría de personas padecen de enfermedades cardíacas, problemas respiratorios, a la vez de cánceres de pulmón y ciertas alergias, las cuales se han vuelto muy comunes en ciertas personas. También puede afectarnos en las actividades diarias, con ciertas enfermedades como son las enfermedades respiratorias, dermatológicas, cardiovasculares. También quisiera hacer énfasis en que también esto produce diversos tipos de cáncer, ya que hace unos años, a 20 o 30, existían pocos tipos de cáncer. Y vemos que hoy en día, debido a la contaminación, es una enfermedad la cual ha conseguido muchas variantes. Y como sabemos, esta enfermedad es muy mortal para las personas. Bueno, ahora hablaré sobre los autos eléctricos. Son aquellos cuyo motor es capaz de convertir la energía de una batería en energía mecánica, así posibilitando el movimiento del vehículo en cuestión. Bueno, ¿cómo creen que funcionan los autos eléctricos? Bueno, por lo que tengo entendido, esta tecnología de poder mover un vehículo a base de electricidad se divide en tres tipos, que serían los híbridos normales, que sería un motor a combustión y un motor eléctrico, que se autorrecarga, digamos, por la energía cinética que puede causar el frenado en algunas pendientes, por ejemplo, sería en mayor cantidad, ¿no? Y esto ayuda económicamente mucho a las familias, por ejemplo, ¿no? Porque mayormente se utilizan en autos familiares, en vehículos familiares, los cuales ahorran demasiado combustible al, por ejemplo, tener la primera y segunda marcha en modo eléctrico, ¿no? Que son los que más consumen gasolina o cualquier otro combustible. El otro tipo sería un auto híbrido, pero con una batería recargable manualmente, que puedes enchufarlo normalmente en tu casa y poder cargarla y así tener una mayor autonomía, o sea, poder, por ejemplo, recorrer más kilometraje con electricidad en vez de gastar gasolina. Y el otro sería ya un auto completamente eléctrico, como lo que hace Tesla, una empresa en la cual pone mucha tecnología en sus vehículos, aparte de crear diversos tipos, ¿no? No solamente hay autos, sino ya también tenemos SUVs y pickups. Desde su punto de vista, ¿ustedes creen que contaminan en realidad? En mi punto de vista, creo que la contaminación es casi nula, por así decirlo, ¿no? Los autos eléctricos que solamente tienen el motor eléctrico no contaminan, pues no tienen un tubo de escape, por lo cual no tienen emisiones, por así decirlo, de aceite o el mismo combustible que queman, por ejemplo, los carros petroleros. En el caso de Tesla, tiene una pickup que es a base
que funciona a base de electricidad, ¿no? A comparación, por ejemplo, de una camioneta pickup convencional que funciona con petróleo, que por más barato que sea, es perjudicial para el medio ambiente. También se puede ver que lo que dije de la economía, en un auto híbrido la primera y segunda marcha son las que tienen más fuerza, por lo tanto las que más combustible gastan. Y los que más combustible queman, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente estás gastando mucha gasolina y esto contamina más el ambiente. A lo que dijiste que el auto eléctrico no contamina el medio ambiente, en sí la fabricación de sus baterías que hacen que este funcione sí contamina el medio ambiente, y en sí a largo plazo esto va a ser lo mismo que un auto convencional, porque vas a necesitar siempre baterías para que pueda funcionar el auto eléctrico. Bueno, respecto a eso, en sí la fabricación de la batería es una sola. La batería se autorrecarga sola. O sea, claro que va a haber casos excepcionales en los que puedes dañar tu batería y en la cual tengas que comprar otra nueva. Pero son casos, o sea, son pocos casos, ¿no? A comparación de un auto convencional que te puede durar 20 años, contaminando mucho más de lo que haría un auto híbrido o eléctrico. Además también tenemos el caso de un auto híbrido, como dice Fred, es una variante de un auto eléctrico, el cual su batería es, ciertamente solamente se alimenta de su batería, además que también cabe resaltar que los autos eléctricos llegan a ser seguros, ¿no? Y necesitan poco mantenimiento. Esto también puede favorecer a las personas, ¿no? Porque un auto convencional, un auto a petróleo, demanda mucho gasto a la hora de querer hacer un mantenimiento. Y además que, como decimos, un auto eléctrico no tiene tampoco este tubo de escape, entonces no tiene forma de contaminar con gases invernaderos. De todas formas, había leído que pese a que los autos eléctricos son mucho más caros que los autos convencionales, las empresas estaban optando por vender las baterías aparte o solamente los carros. Por ese motivo, muchas empresas están optando por vender sus propias baterías a un precio más sostenible para estos autos eléctricos, lo que va a hacer de que se abra un nuevo negocio y de todas formas, cuando realizan estas baterías van a seguir contaminando el medio ambiente. Un auto híbrido o eléctrico tiene una diferencia económica respecto a un auto convencional. El auto híbrido hace que gastemos menos combustible. Por lo tanto, en un año se puede recuperar la diferencia de inversión. El mantenimiento de un auto eléctrico no se podría recuperar a lo largo de un año por el hecho de que las piezas de un auto eléctrico son más costosas, y aquí, hablando en nuestro país, no existen tiendas en las que tengan todas las piezas de un auto eléctrico, por el hecho de que en nuestro país aún no se especializan tanto en estos tipos de carros, por así decirlo. La pregunta, el comentario que decía mi compañero diciendo que no contamina, en su fabricación de su batería sí suma el CO2 que genera en su proceso. Y también a través de estudios se dice que sí se reduce la contaminación ambiental en el papel, pero en su masificación ha ayudado esto a aumentar los registros del CO2. También se dice que en un periodo de largo tiempo, durante 10 años aproximadamente, dicen que cuando tiene su funcionamiento de 15.000 kilómetros de recorrido por cada año, estos autos eléctricos emitirán un 73 a 98 grados de CO2 por 1000 metros recorridos, a lo que también esto debe sumarse que las emisiones del CO2, esto va a generar más eléctrica, en el cual esto sí vendría a contaminar el medio ambiente a un largo plazo. Porque también se dice que el vehículo de Tesla también emite entre 156 y 181 gramos de CO2 por kilómetro que emite un carro diésel en igual periodo y trayecto recorrido.
Bueno, esta es una pregunta que, bueno, para todos. ¿Y ustedes comprarían autos eléctricos? Bueno, la verdad, yo creo que es una opción un poco rentable, ¿no? Porque si bien es cierto, llega a ser un poco costoso, pero como comentaba mi compañera, después de un año, todo eso que has gastado se puede recuperar, ¿no? Además que, como digo, en la sociedad que vivimos hoy en día, vemos que existe mucha contaminación y yo creo que es una opción para reducir esto, ¿no? Además que, eh, como ya decía antes, ¿no? Necesita un poco mantenimiento, no es como un auto convencional, que muchas veces no hay repuestos, es muy costoso su reparación. Y a la vez que también llegan a ser seguros al igual que un auto convencional. Así que yo sí lo consideraría como una buena opción, ¿no? Yo no lo consideraría una buena opción, ya que en nuestro país no hay redes de cargas. Cuando tu vehículo necesitas ponerle más gasolina, puedes encontrar grifos de una manera muy sencilla en cualquier parte de la ciudad, por ejemplo aquí. Pero si tienes un auto eléctrico, en realidad es muy difícil hoy en día que en el Perú encuentres un lugar. Además de esto, no hay especialistas técnicos que te puedan ayudar si tienes alguna complicación con tu carro. Entonces yo creo que en el país donde estamos no es una opción viable tener un auto eléctrico. Además que hay una menor autonomía. La autonomía de un coche eléctrico es principal inconveniente, pues si queremos hacer un viaje largo, por ejemplo, de aquí a Lima, lo más crudo, ya que la autonomía media de un coche eléctrico es de 200 kilómetros. Y como dijo mi compañera, habría un gran problema al momento de cargar la batería. Respondiendo un poco a eso, yo pienso que, por ejemplo, obviamente un auto eléctrico acá en Perú todavía no se podrá abastecer fácilmente, ¿no? Como mencionan ellos, por lo que no podría haber dónde cargar y todo eso, pero los autos híbridos sí podrían ser una buena opción, por lo que se autorrecargan, digámoslo así. En un estilo de vida en el cual las personas solo paran en la ciudad, un auto eléctrico es una buena inversión, ya que las marchas comunes son primera, segunda y tercera, y el motor eléctrico abarca la primera y segunda marcha, por lo cual sí sería más económico. Bueno, eso fue la conversación de hoy sobre el tema controversial. Muchas gracias.